Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Morar el 68, pero también reivindicando nuestra lucha como universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana, compañeros. Les pedimos, los invitamos a que se esperen. A las 3:30 estaremos saliendo a la marcha hacia Tlatelolco, compañeros. En base a la productividad, sí vuelve el contrato indeterminado. Entonces ese es el gran riesgo en relación a esta propuesta que se presenta en la Cámara de Senadores para discusión. Y el contrato de capacitación también tiene que ver con la inestabilidad en el empleo. Creo que una de las grandes problemáticas en el país es que no existe el empleo, que existe una alta demanda de trabajadores para conseguir un lugar para laborar, y finalmente, ante la carencia de empleos y en el nivel de productividad, se le va a exigir a los trabajadores en el ámbito del trabajo ejercer más y más funciones por el mismo salario. Yo creo que esa es la parte medular en toda la propuesta de lo que tiene que ver con el artículo 123 constitucional, lo que tiene que ver con la propia ley federal del trabajo, de los principios que la rigen, y una de las grandes demandas, de las grandes premisas que tiene la ley federal del trabajo, tiene que ver con la estabilidad. No es algo que haya nacido de la nada, fue una lucha a partir de 1917 que se gesta con la Ley Federal del Trabajo del 30, con la reforma del 72, con lo que tiene que pasar con el 80, y es un amplio retroceso. O sea, la inestabilidad como forma normal de contratación, a pesar de lo que dice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que sacó un desplegado en días recientes donde dice es falso que se vaya a dar inestabilidad porque a los trabajadores se les va a contratar por una sola vez a prueba. Sí, pero no garantiza que el trabajador que sea contratado a prueba se vuelva a su contrato indeterminado, y entonces lo único que se generará será el reciclar a esta masa enorme de desempleados que hay en el país, y entonces quedará quien tenga mayor disponibilidad, quien quiera ejercer más trabajo, y entonces será una competencia desleal entre los propios trabajadores, en donde el ejemplo es la UAM, o sea, y vamos a decirlo. O sea, nosotros como profesores académicos dentro de nuestro contrato colectivo tenemos trabajadores de tiempo completo, de medio tiempo y de tiempo parcial. Desde hace más de una década, esto que se propone por parte de Calderón se viene aplicando dentro de la universidad. Tenemos una gran masa de trabajadores académicos contratados por tiempo parcial que no disfrutan de los beneficios del contrato colectivo. Y obviamente si eso lo veo bajo el aspecto de los trabajadores académicos, pero si lo vemos bajo el aspecto de los estudiantes, tenemos estudiantes que no tienen clases los primeros trimestres porque la universidad como patrón decide contratarlos extemporáneamente, decide contratarlos por 11 semanas y no respeta ni el contrato colectivo ni la ley del trabajo. Contamos con 1.200 profesores temporales que tienen una antigüedad por más de 15 años, 14, 13, que no tienen derechos en términos del contrato colectivo. Y tenemos un sindicato independiente, o sea, con todos los errores que se pueden señalar en una reunión de esta naturaleza. Pero en las demás empresas hay compañeros que ni siquiera están organizados. Y entonces este tipo de problemática que se va a generar al interior de las empresas
que finalmente es como la cotidianidad. O sea, si nosotros nos acercamos a las zonas industriales, hay letreros en donde se solicita un trabajador y hay cientos de trabajadores esperando el puesto. ¿Quién va a obtener el puesto temporal o de capacitación? El trabajador que esté dispuesto a laborar bajo las condiciones de esclavitud, porque hay que decirlo, de esclavitud que el patrón imponga, porque en el contexto de la y la otra parte en la que me quiero meter tiene que ver con los salarios caídos. El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para suprimir a otra. Para Néstor de Buen, la preocupación por la capacitación y adiestramiento es tan antigua como el hombre. En 1962, la OIT emitió una recomendación sobre la formación profesional que incluye las bases para un sistema de formación, que la responsabilidad habrá de recaer en los propios países y después en los organismos privados, mismos que tomarán en cuenta los diferentes factores como son la edad, la condición y la experiencia de los trabajadores a la hora de planear los programas de capacitación y adiestramiento. La capacitación y adiestramiento, como derecho de los trabajadores, se encuentra consagrado en el artículo 123 constitucional, en el apartado A, fracción 13ª, y se plantea como una obligación a cargo de los patrones. Del mismo modo, los trabajadores tienen obligaciones cuando se capacitan. La ley en su artículo 153H dispone en sus fracciones que los trabajadores están obligados a asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento. Están también obligados a atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación y cumplir los programas respectivos. Presentar los exámenes de evaluación, de conocimientos y de aptitud que sean requeridos. Del mismo modo, los patrones tienen diversas obligaciones. Al respecto, esto se señala en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone organizar cursos o enseñanzas de capacitación profesional o de adiestramiento para sus trabajadores, informando de ello a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o a las autoridades de trabajo de los estados, territorios y Distrito Federal. El 24 de diciembre de 1978, México ratificó también un convenio emitido por la misma OIT en el que se impulsó a los signantes la obligación de adoptar y llevar a la práctica políticas y programas completos en el campo de la orientación y formación de profesionales. En 1977, el presidente López Portillo presentó una iniciativa para adicionar la fracción 13ª del apartado A del artículo 123 constitucional. Para atender a este fenómeno, pues se señala la necesidad de legislar sobre capacitación para beneficiar a los dos elementos básicos de producción, estableciendo, al mismo tiempo, una garantía social a favor de los trabajadores y beneficio para los empresarios, al permitirles obtener mejores niveles de calidad y un aprovechamiento más adecuado de su activo fijo. En la actualidad, la capacitación de los recursos humanos es la respuesta a la necesidad que tienen las empresas o instituciones de contar con un personal calificado y productivo. La obsolencia también es una de las razones por la cual las instituciones se preocupan por capacitar a sus recursos humanos, pues ésta procura actualizar sus conocimientos con las nuevas técnicas y métodos de trabajo que garantizan eficiencia. Para las empresas o organizaciones, la capacitación de los recursos humanos debe ser de vital importancia, porque contribuye al desarrollo personal y profesional de los individuos, a la vez que redunda en beneficios para las empresas. Pero la capacitación no es una necesidad ni una obligación que se haya descubierto recientemente. Tiene su fundamento en varios sucesos históricos, que tal vez no eran concebidos como capacitación según el término actual, pero sin duda han influido fuertemente para el funcionamiento actual de las empresas. Drinks, cold
It's up to you, it's up to me. Cold drinks come in 4 cups, gotta know the size before you fill it up. Biggie, medium, small, kids meal, keep it straight. ¡Beba! Es hora de la canción de lealtad a la empresa. Entra cuchillo, salen las tripas. En eso trabajan las empresas japonesas. ¡Ah! ¡Qué feo canta! ¿Qué no hay Dragon Ball Z? Darle habilidades al trabajador, darle una opción para conocer mejor los procesos productivos y el manejo de la maquinaria. La capacitación tiene que ver con la obtención de nuevos conocimientos, es guiar, es orientar, podríamos decir que en todo caso la capacitación lleva implícito el adiestramiento. En principio para el trabajador es un derecho. El trabajador tiene derecho a capacitarse, puesto que la capacitación lleva implícito también el que tenga acceso a mejores condiciones. En un momento determinado se vuelve también una obligación, puesto que si el patrón o la empresa introducen innovaciones tecnológicas, evidentemente el trabajador está obligado a capacitarse para aprender a utilizar la maquinaria, las nuevas tecnologías. Sin embargo, desde el punto de vista de la Ley Federal del Trabajo, la obligación directa es del patrón. Para el trabajador es un derecho. El trabajador puede en un momento determinado también estar sujeto a ser sustituido por trabajadores capacitados, de manera pues que es obvio que el trabajador debe de estar dispuesto a asimilar todos los conocimientos y las habilidades que sean necesarias y que se requieran para desempeñar el trabajo. Habría que señalar también que la reforma laboral recientemente aprobada establece por ahí la posibilidad de que el patrón realice evaluaciones a los trabajadores que estén contratados por tiempo indeterminado para saber si está capacitado y suficientemente preparado para responder a las obligaciones de trabajo, y que en caso de que a juicio del patrón no lo esté, pues esto daría lugar a la terminación de las relaciones de trabajo. Toda la obligación, la responsabilidad de vigilar, coordinar e intervenir de la manera que sea necesaria para garantizar que los trabajadores tengan acceso a la capacitación y al adiestramiento. El Estado, por conducto de la Secretaría de Trabajo, vigila y realiza inspecciones de trabajo periódicas para supervisar que los patrones estén cumpliendo con esta obligación, y además está lo que hemos señalado, que el programa de capacitación de cada empresa debe registrarse, independientemente de que deben de constituirse las comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento. Ha faltado capacidad de parte de las
instancias estatales, concretamente de la Secretaría de Trabajo, de Inspección del Trabajo, de los mismos tribunales, las juntas de conciliación y arbitraje locales y federal, para sancionar a los patrones que incumplen con esa obligación. Creo que debiera haber un mecanismo más eficaz para garantizar que las empresas cumplan. Realmente la capacitación y adiestramiento debiera ser del mayor interés de las empresas, más que de los trabajadores. Para los trabajadores significa su posibilidad de acceder a mejores puestos de trabajo, a mejores salarios, significa el tener garantizado que, sabiendo manejar el equipo y maquinaria de trabajo, no va a ser expuesto tan fácilmente a los riesgos, a tener a un trabajador que le rinde más en el trabajo, que le produce mucho más que si no estuviera capacitado. Es decir, la empresa debiera ser la mayor interés. Porque a los trabajadores se les va a contratar por una sola vez a prueba. Sí, pero no garantiza que el trabajador que sea contratado a prueba se vuelva subcontrato indeterminado. Todo trabajador debiera estar sometido a una capacitación inicial, pero eso no necesariamente significa que tenga que ser contratado exclusivamente para ser capacitado. La obligación que establece la ley vigente es de que el trabajador, por regla general, se contrate por tiempo indeterminado y que solo en los casos en que así se justifique pueda ser contratado por tiempo determinado, por obra determinada o por inversión de capital determinado. Más sin embargo, en la reforma laboral que recientemente se está aprobando, se establece una modalidad de contratación temporal denominada de capacitación inicial, lo que significa que el patrón podrá contratar exclusivamente para supuestamente capacitar al trabajador, aunque en los hechos lo estará contratando temporalmente para realizar el trabajo igual que los demás trabajadores. El problema estriba en que si a juicio del patrón ese trabajador no obtuvo la capacitación que esperaba, pues le podrá dar por terminado el contrato y por tanto ese trabajador quedará despedido en 3 meses sin responsabilidad para el patrón. Podrán ser hasta 6 meses si el trabajador pretende ocupar un puesto directivo. Entonces, más bien lo que estamos viendo es una justificación para tener acceso a nuevas formas de contratación temporal. En entrevista con el licenciado Fuentes Muñiz, docente de esta universidad, él nos habla sobre diferentes cuestiones acerca de la capacitación y adiestramiento. Hay 2 fuentes, la formal establecida por la ley y la que realmente utilizan los empleadores. Adiestramiento es una forma que llevan las empresas para mejorar las capacidades de los empleados. Entonces se da un mayor adiestramiento adicional para el efecto de mejorar un trabajo determinado, lo que se refleja en mayor especialización. Cuando este sea el caso, será la capacitación la utilizada para incrementar las habilidades del trabajador. Capacitación es el tema general. El adiestramiento forma parte de la capacitación. Es un tema establecido en la Constitución. El patrón
es el que debe hacerse cargo de la misma. La capacitación y entrenamiento, generalmente avientan al trabajador a laborar, le dan pequeñas instrucciones y el patrón generalmente no lleva a cabo ese trabajo y es uno de los temas más incumplidos en materia laboral. Son varios. Mejorar la productividad para aumentar el salario, ya que incrementando la productividad, el trabajo bien realizado y organizado hace que se haga mayor recompensa para el trabajador. Obteniendo recursos, se hace que el trabajador sea reconocido por la empresa y éste pueda obtener los incentivos necesarios. El patrón, en la medida que capacite mejor a los trabajadores, debe remunerarlos, ya que estos son aptos para el beneficio de la empresa. La capacitación no significa mayor rendimiento, sino mejor productividad en beneficio de la empresa. En muchas ocasiones un trabajador puede recibir mejores ofertas en otra fuente de trabajo, pero si el patrón sabe apreciar, su patrón original sabe apreciar que esa capacitación que tiene el trabajador merece un mejor salario, pues obviamente el patrón debe ser sensible porque en la medida que esté capacitando más a su trabajador, debe de corresponderle un mejor salario. Y obviamente los tipos y niveles de trabajo deben de corresponder precisamente a la expertise del trabajador. La capacitación no significa mejor productividad o mayor productividad, sino mejor productividad en beneficio de la empresa. Los trabajadores han logrado en muchos sindicatos lograr que sus contratos colectivos de trabajo sea motivo de que esté incorporada esta obligación, pero yo quiero señalar de que una causal recurrente en materia de huelga es el tema de la capacitación y el adiestramiento. Generalmente los empresarios no cumplen con la capacitación y el adiestramiento. Los trabajadores se quejan mucho que cuando llegan a un centro de trabajo, en muchas ocasiones son sus propios compañeros, los trabajadores quienes están capacitando al trabajador, y a veces los trabajadores ya de una antigüedad importante no tan fácilmente transmiten su información de las habilidades que tiene el mismo, y los trabajadores de nuevo ingreso no tienen la posibilidad de, sobre todo, estar operando las habilidades que es lo que da el adiestramiento. El adiestramiento es la parte fina que no se da en los cursos que se pueda dar. Hay muchas ocasiones en donde las empresas, por cumplir con la capacitación, a veces dan cursos de lectura, de inglés, de una serie de temas de redacción que no tienen que ver no tienen una relación directa con el tema de la capacitación y el entrenamiento que tiene que ver con la operación. Entonces es un tema que al no intervenir la autoridad plantea de que son los sindicatos los únicos que pueden llevar a cabo la presión para que la capacitación se pueda llevar a cabo, y solamente se da cuando efectivamente está incorporado en los contratos colectivos de trabajo. Bueno, en realidad el problema que tiene la iniciativa que ahora se está discutiendo en la Cámara de Diputados, en cuanto al tema de la productividad, plantea un desnivel en cuanto a tema de responsabilidades, porque finalmente al estar facilitando el despido para los perjuicios de los trabajadores, al estar planteando situaciones en donde se hace a un lado al sindicato, realmente el tema de la capacitación pierde fuerza, porque al perder fuerza la intervención y la presencia de los sindicatos, al perder fuerza el tema de la bilateralidad, obviamente esto hace que las empresas no tengan una manera de ser obligadas para ello. Incluso cuando no es materia de que pueda haber sanciones en la legislación laboral, no hay incluso obligación de que pueda haber esta capacitación, y los inspectores de trabajo, que son muy pocos, puedan realmente estar obligando a las empresas a poderlas llevar a cabo. Realmente la iniciativa, desde mi punto de vista, no trae como consecuencia una mejora, o no traería como consecuencia una mejora en el tema de la capacitación y entrenamiento, sino por el contrario, al flexibilizarse las normas de trabajo, al no haber una obligación formal de parte del patrón, me refiero que pueda tener incluso sanciones para el mismo, para el efecto de
este tipo de normas realmente sean obligatorias, pues obviamente esto va a ir en detrimento de los trabajadores. Puede estar ocasionando incluso por la temática de la falta de capacitación un mayor número de accidentes de trabajo, que me parece que esa es la parte central que debe de atenderse. Entonces estamos en un panorama en donde hay un relajamiento del tema de las relaciones laborales que puede traer un incremento de la producción, pero no necesariamente esto será en beneficio de las empresas, porque no hay una participación real de los trabajadores en las discusiones de cómo mejorar este tema de la capacitación y adiestramiento. Yo por último señalaría de que el tema de la capacitación y adiestramiento no es un tema en el que deben de participar solamente las empresas, sino también los trabajadores, los sindicatos. Gracias, señor Billy, ¿cierto? Mis amigos me dicen Flema. Perifrancia SADCB. ¿Qué consistió? Se presentan todos los jefes de los departamentos que manejo en mi área y todas las dudas o preguntas que tengamos ellos nos las contestan. ¿Mejoraron tus habilidades y desempeño laboral? Sí, porque en la lluvia de ideas supe qué otras preguntas tenían mis compañeros y se me resolvieron. Fue la capacitación en la que me enviaron cuando ingresé a Perifrancia, es a la financiera directamente que se encuentra en Aguascalientes. Me presenté ahí y me enseñaron todas las áreas de oportunidad que tiene la financiera. Y este otro lo tomé hace 20 días, el primer workshop que hubo de la financiera. Y ahí todo fue lluvia de ideas por parte de todas las Renault que se encuentran en el país. Gracias. ¿Todos tus compañeros la recibieron? Todos los compañeros de mi área. ¿Todos los gastos corrieron por cuenta del patrón? ¿Verdad? Sí, un contrato por 3 meses y si en esos 3 meses tú no cumples con los requisitos, pues no te dan el contrato fijo. Entonces, ¿estuviste condicionada a pasar algún curso? Sí, por eso me enviaron a la financiera me evaluó y tuve que pasar 3 exámenes con más de 9, si no, no me daban la certificación. ¿Y qué opinión tienes de tu empresa en general? Pues en general me ha proporcionado todas las herramientas para poder desempeñar bien mis funciones. Gracias. De nada. Como ustedes saben, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene 2 apartados. El A, que es
de alguna forma el que va a regular la relación entre los trabajadores y los patrones de la iniciativa privada. De ahí precisamente parte lo que es la Ley Federal de los Trabajadores. En el apartado B, lógicamente va a estar regulada la relación entre los trabajadores y el gobierno federal o el gobierno de los estados. Esto va a generar también lo que sería la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Y hay un régimen especial para el caso de agentes del Ministerio Público, militares, e incluso elementos de las corporaciones policiales. Y ese lo vamos a encontrar en el artículo 123, apartado de fracción 13, que establece que este tipo de autoridades se rigen por sus propias leyes. Aquí valdría la pena hacer mención que la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado excluye de ese régimen a los trabajadores de confianza y lógicamente va a regular las relaciones de los trabajadores de base o sindicalizados. Este sin duda es un tema muy importante, motivo de tesis, para poder establecer cuáles son los derechos o las garantías de esos trabajadores de confianza frente a los patrones, en este caso la administración pública, federal o local. La capacitación, partiendo de este comentario, la vamos a encontrar contemplada en la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Y en el caso de las autoridades a las que les hacía mención en el artículo 123, apartado B, fracción 13, pues en las propias leyes que de alguna forma los va a regular, establece también el tema de la capacitación. ¿Sí? En el caso de la Procuración de Justicia, pues en la ley orgánica. Sí, en el caso de la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, establece lo que es el Instituto de Formación Profesional. Es un área que depende directamente del procurador y tiene por objeto desde lo que sería el proceso de selección a los aspirantes hasta la propia capacitación del mismo, hasta que llega, digamos, a darse el nombramiento. No obstante, de este nombramiento continúa dando cursos de actualización, debido a que las leyes cada vez se están modificando y el personal requiere estarse actualizando, así también como para los propios medios de investigación, tanto peritos como agentes de la Policía de Investigación, agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios, son los que ingresan a este instituto para capacitarse. La propia ley orgánica establece lo que son los requisitos de ingreso y permanencia. Se establece, digamos, la capacitación ya no como un derecho, sino como una obligación para el trabajador de mantenerse actualizado, asistir a los cursos de formación y preparación, actualización. Los trabajadores, lógicamente, con goce de sueldo, se les comisiona al Instituto de Formación Profesional para tomar los cursos o diplomados necesarios. En ese lugar se les va a pasar lista y al concluir ese curso o ese diplomado se le va a entregar una constancia que incluso tiene valor curricular.
quienes no pasan ese tipo de cursos, en algunas ocasiones nuevamente son enviados, o puede incluso ser motivo, pues para que se les pueda separar o remover de su actividad. En un inicio, cuando nosotros trabajábamos el levantamiento de actas por medio de máquinas de escribir mecánicas, con un original, varias copias en papel cebolla y una gran cantidad de papel carbón, pues la gente se había acostumbrado a ese tipo de levantamiento de actas para toma de declaraciones de denunciantes y testigos. Cuando nos avisan que va a haber un nuevo sistema llamado APCOM, averiguaciones previas por computadora, pues la gente de más edad y sobre todo que tenían más años en la Procuraduría empezó a sentir temor por el hecho de que ya se iba a manejar lo que serían las computadoras. Pensaban que era algo imposible, algo que no se podría realizar. Ya estaban ellos habituados con la máquina de escribir mecánica. Entonces, en unos cursos realmente cortos, se nos capacitó desde cómo prender la computadora hasta cómo llevar a cabo lo que sería el sistema APCOM por medio de programas en donde eran sustituidas, digamos, algunas partes sombreadas y que ya traían la fundamentación. Y cuando concluimos ese tipo de cursos, pues incluso hasta se facilitó en una gran medida nuestra labor, se hizo más eficiente, más rápida, y ese temor que teníamos lógicamente pues se vio reducido a un beneficio. Está bien, traeré una mujer, pero no cambiaré mis políticas laborales. Vuelve al trabajo, Eduardo. Tiempo pasó sabio, el siempre exacto en el horario. Los mismos pantalones baggies duermen en mi armario. Evolución de prioridades. Ahora soy yo quien paga el pavo en las próximas navidades. No hay más cervezas en la esquina bronqueando a policías. No hay más ahorros que buscar en esas viejas alcancías. Haciendo rap por amor, pero también porque hacen falta los billetes. Hace ya 10 años que buscábamos espacio en los templetes. Hace ya 20 años que comprábamos juguetes, soñando con viajar en los cohetes. Hoy mi mujer está mal, voy a comprar medicina. Si está en la casa del abuelo, ahora hay que ser gelatina. Con poca tolerancia en la resaca, sin carne en mi comida, ni de puerco ni de vaca. Fernando trae a Canek, quizá me voy a Puerto Rico a visitar a 79 y a Tech. Ayer Skull se casó, cierro los ojos, reflexiono como el tiempo se pasó. Pasó, voló, todo cambió tan rápido y no supe cómo todo sucedió. Tiempo pasó y pasó, voló.